Entonces, compañeros, buenas noches. Hoy vamos a tener nuestra tercera sesión. Ya pasamos el modo introductorio de contextualización. Como les expliqué, no podemos empezar a ver el idioma sin saber de qué estamos hablando, pues ustedes ya se han dado cuenta que se generan confusiones que son, digamos, un obstáculo total para poder avanzar en este tema del conocimiento de la lengua indígena pijao. Ya pasamos la fase de contextualización, ya vimos la historia, el territorio, la estructura del universo pijao. Hoy vamos a comenzar con el segundo módulo porque básicamente ya comenzamos con tema lingüístico. Les voy a comentar, el compañero Jonathan me mostró una página donde aparece la lengua bequín. Básicamente lo que dicen ahí es que toman las palabras del diccionario indio, pero pues ahí hay muchas frases que son inventadas, o sea, frases sin contexto, sin sintaxis. Entonces no recomendaría yo esa página, no la recomendaría porque primero que todo hay palabras que son invento básicamente de la persona que hace ahí, pero no explica cómo se la inventó, o sea, de dónde sacó el lexema, nada. Algo fundamental para poder comenzar a estudiar el idioma indígena pijao o los vestigios de este idioma es tener ciertos fundamentos sobre la ciencia de la lingüística. Entonces vamos a comenzar con el concepto. ¿Qué es la lingüística? Entonces la lingüística es el estudio científico del origen, la evolución y la estructura del lenguaje, a fin de deducir leyes que rijan las lenguas antiguas y modernas. Así, la lingüística estudia las estructuras fundamentales del lenguaje humano, sus variaciones a través de todas las familias de las lenguas, las cuales también identifica y clasifica. O sea que la lingüística se encarga de clasificar e identificar las familias lingüísticas que existen y las condiciones que hacen posible la comprensión y la comunicación por medio de la lengua natural. Entonces, dentro de la lingüística existen otras ciencias que son como ciencias de apoyo de la ciencia general de la lingüística, que son la etimología. Se denomina etimología al estudio del origen de las palabras individuales, de su cronología, su incorporación a un idioma, así como la fuente y los detalles de sus cambios en su forma y significado. Entonces, etimología es esa ciencia que coge la palabra y comienza a buscar cuál es el origen de esa palabra, de qué idioma viene, ¿cierto? Por ejemplo, la palabra alcohol. La palabra alcohol viene del árabe, porque pues como ustedes saben, los árabes invadieron la península ibérica y dejaron su sello en el idioma español. Entonces alcohol en árabe se dice kuhul, ¿cierto? Entonces como ellos utilizan la partícula al, ¿sí?, en vez de el, entonces ellos dicen el alcohol, o sea, al-kuhul. Y pues los mozárabes, que eran los primitivos cristianos de la península ibérica del siglo VIII, así, siglo IX, X, tomaron la palabra como alcohol, ¿cierto?, uniéndola. Entonces la etimología es la que se encarga de ir a esos detalles y descifrar ese origen de las palabras, ¿listo? La fonología es la parte de la lingüística que estudia los fonemas o descripciones teóricas de los sonidos vocálicos y consonánticos que forman la lengua, es decir, estudian cómo suenan las vocales y las consonantes. Todos los idiomas no tienen las mismas vocales ni las mismas consonantes. Cada idioma tiene sus propias vocales y sus propias consonantes. Esto no quiere decir que no se compartan mucho, ¿no? O sea, no es que hayan infinitas vocales, ¿no? Hay muchas vocales, muchas consonantes y algunos idiomas toman unas, otros toman otras. La gramática es la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, así como la manera en que se combinan para formar oraciones. Básicamente la gramática es la forma correcta de ordenar las palabras en una oración, pues para que tengan sentido, para que podamos expresar lo que queremos expresar. Dentro de la gramática hay unas pequeñas ciencias, otro tipo de ciencias de apoyo, que son la morfología y la sintaxis. La morfología estudia pues la forma de las palabras, los lexemas, qué va primero, por qué esta letra, por qué lo otro, y la sintaxis es exactamente la que dice cuál es la forma correcta en la que se ordena una oración.
Por ejemplo, aquí tenemos esta oración que dice que el perro verde regaló flores a María ayer. Cada una de estas palabras representa un tipo de lexema y pues la sintaxis nos dice exactamente cómo ponerla, dónde va el sustantivo, dónde va el adjetivo, dónde va el verbo, dónde van las preposiciones, el tiempo, el adverbio temporal. Todo este tipo de estructura, de orden, se llama sintaxis. Entonces, para ir aclarando temas, les digo que los vestigios de la lengua indígena pijao no son más que un listado de palabras. O sea, hay una diferencia absoluta entre un idioma, bien sea natural o construido, y un listado de palabras. Entonces, en este caso, lo que tenemos, lo que conservamos de nuestra lengua indígena ancestral es un listado de palabras, porque mientras que no exista una sintaxis y una gramática establecida, digamos, en la que las personas se pongan de acuerdo a decir las palabras van así, tienen este orden, se va a usar así, este es el sustantivo, esto se pone en tal parte. Entonces, mientras que no exista eso, solamente se tiene listado de palabras. En el momento en que haya, digamos que en que ese listado de palabras, de vestigios de la lengua pijao, tenga una gramática, nos pongamos de acuerdo para tener una sintaxis y una gramática, podríamos decir que tenemos una lengua, bien sea reconstruida o bien sea natural, pero básicamente la gramática es la que define la diferencia entre un listado de palabras y un idioma funcional. Un idioma funcional es un idioma que se pueda usar, que podemos contar cualquier experiencia, que podamos hacer avisos, que podamos hacer poemas, todo lo que necesitemos. Eso es una lengua funcional. Algo muy importante que hay que saber es que los idiomas son muy parecidos a las tribus, a la parte étnica, ¿no? O sea, hay familias de humanos, así como hay familias de idiomas. Entonces, por ejemplo, les puedo decir un ejemplo muy claro: los latinoamericanos, ¿cierto? Los latinoamericanos sabemos que somos una familia, que los colombianos, por ejemplo, no somos una cultura aislada, somos una cultura relacionada, una cultura con culturas hermanas, y que todas estas culturas vienen de una cultura o de varias culturas. En este caso podríamos decir que para los latinoamericanos tenemos un padre, un papá, que es España. Esto lo digo no solamente en términos culturales, sino en términos genéticos, y una mamá que es la cultura ancestral, la cultura de nuestros indígenas, ¿cierto? Entonces, así los idiomas también tienen padres, tienen hijos, tienen hermanos. Entonces, las familias de idiomas existen porque se sabe, digamos, por las filiaciones de las palabras, que en algún tiempo remoto, en algún tiempo ancestral, existió un idioma al que se llama protolengua. Vamos a hablar de nuestro caso, ¿no? El Caribe, ¿no? El Caribe, el protocaribe, es un idioma teórico que existió hace miles de años y que dio origen a todas las familias caribe. Lo mismo podríamos decir de la familia arawak, por ejemplo, en América, de la familia romance, que todas descienden, la familia romances, los idiomas romances descienden del latín. Entonces existió, claro que este no es un idioma proto, porque la verdad es que el latín es bastante conocido, pero es el mejor ejemplo, ¿no? Porque este idioma está bastante conocido, y sin embargo los idiomas a los que dio origen también son bastante conocidos, como el español, el francés, el italiano. Entonces se puede hacer una trazabilidad de lo que es una familia lingüística, de su evolución, de su origen. Entonces esas son las familias lingüísticas. Entonces lo que les quiero decir básicamente es que los idiomas en el mundo no están aislados, tienen idiomas hermanos, primos, tienen abuelos, ¿cierto? Y hay algunas familias lingüísticas que están regadas por todo el mundo, como la familia indoeuropea, por ejemplo. En este caso, en este mapa podemos ver que la parte azul y la parte verde y la parte roja es indoeuropea. O sea que todo lo que es verde, rojo y azul en este mapa es descendiente del proto-indoeuropeo, una familia regada por todo el planeta. También existen familias lingüísticas compuestas por una sola lengua, ¿cierto? Que sería, en este caso se llaman lenguas aisladas, como la lengua vasca, la lengua euskera del norte de España. Bueno, entonces ya tenemos claro que todas las lenguas del mundo están agrupadas en familias lingüísticas. Entonces ahora vamos a ver específicamente las familias amerindias, las familias de América. Entonces, las lenguas indígenas de América son aquellas lenguas originadas y desarrolladas en el continente americano, es decir, que no han tenido una influencia por parte de familias lingüísticas europeas, ni chinas, ni africanas. Estas familias lingüísticas se sabe pues que no es que desciendan de un solo idioma, como se podría creer que un solo idioma entró por Bering, posiblemente de China.
y se expandió y se desarrolló por toda América. Actualmente se sabe que la población americana no solamente entró por China ni por Asia, sino que también hubo poblamiento americano de parte de África en tiempos pretéritos y de Indonesia. Entonces estas familias lingüísticas tienen diversos orígenes, diversos inicios, diversas protolenguas, o sea que no es que sea una sola familia amerindia, como se podría decir, más bien se debería decir de familias lingüísticas amerindias, ¿sí? Pero no como familia lingüística amerindia, porque no es una sola familia, son varias familias. Las familias lingüísticas de América o de la Vía Yala, como decimos acá, también tienen esa característica que tienen las familias lingüísticas del mundo, y es que hay familias con muchos idiomas y hay familias con un solo idioma. O sea, existen también las lenguas aisladas en nuestro continente. Aquí mirando el mapa de Sudamérica podemos ver en naranja, en la parte superior, en donde queda Colombia y Venezuela, que se expande la familia lingüística caribe. La que está como en azul clarito también por la zona es la familia lingüística arawak, y la que es como naranja pero clara es la familia muisca, entonces, o chipcha, digámoslo así, porque digamos que esa familia se llama macro chipcha, y los muiscas son solamente un idioma que pertenece a esta familia, o que perteneció, porque esta lengua también se encuentra extinta. Entonces podríamos decir que la influencia más grande que existe en Colombia, o sea, en el Tolima y en esta zona, es de esas tres familias lingüísticas grandes, ¿no? La familia caribe, la familia chipcha, macro chipcha, y la familia arawak. Estos arawak son lo que Cristóbal Colón conoció como taínos en las islas del Caribe, que también existían en Sudamérica, ¿no? Era como siempre la dualidad que existía entre los taínos y los caribe. Entonces aquí podemos ver claramente que el territorio está ocupado por esas tres familias lingüísticas. Ahora vamos a ver la familia lingüística pues que más nos interesa, la familia lingüística que es a la que pertenece, o a la que creemos o estamos casi seguros que pertenece, o que perteneció más bien, la lengua pijao ancestral, y es la familia caribe. Esta familia básicamente se encuentra en el norte de Sudamérica y en las Islas Antillas, o se encontraba, ¿no? Es originaria. Las lenguas caribe forman una familia de lenguas que actualmente consta de unas 30 lenguas vivas, ¿no? Y unos 50.000 hablantes, o sea que todavía hay 50.000 personas en el mundo que hablan lenguas de la familia caribe. Estos hablantes se encuentran en Venezuela, Guayanas, Brasil y algunas partes de Colombia. Lo de Colombia, los caribes de Colombia están representados por los carijona y por los yucta en el territorio del norte de Santander, ¿cierto? Las estimaciones de datación para el protocaribe, o sea, en la familia, ¿te acuerdas? Hace rato hablamos de que las familias tenían padres, tenían madres, tenían antepasados. Entonces, en el caso de las lenguas caribe, de las lenguas de la familia caribe, se teoriza, ¿no? Con una lengua llamada protocaribe, que se habló hace aproximadamente 3.700 años, y que sería la lengua que le dio origen a toda esta familia lingüística. Esta familia lingüística, como dice acá, es una de las más grandes de Sudamérica. Entonces, algunas personas dicen que las lenguas caribes se originaron en Brasil, en la zona de un río que se llama Alto Xingu, pero hay otras ideas, ¿no?, que hablan de la región de Canaima en Venezuela, esta región de los tepuyes, sí, que posiblemente ese sea el origen de los caribes, de los primitivos pueblos caribe. Entonces, de las lenguas caribe más habladas en la actualidad está el cariña, llamado simplemente caribe, con unos 10.000 habitantes, el macushi, que tiene unos 24.000 hablantes, y el pemón, con una cantidad similar. Estas lenguas básicamente son de pueblos venezolanos y guyaneses, como podemos ver acá, en las desembocaduras del Orinoco, en las desembocaduras del Amazonas. El cariña pues se encuentra más que todo en las desembocaduras del Orinoco, que es, digamos que el delta del Orinoco es una zona tradicionalmente caribe, y digamos que hace mucho tiempo que los caribes habitan en esta zona. Ahora acercamos más el zoom para ver exactamente Colombia, cuáles son las familias que existen en Colombia. Entonces, en este esquema, que está muy claro,
podemos ver que existen muchas familias lingüísticas en Colombia, como los Arawak, la familia Arawak. Esta es la familia que vimos que está extendida también mucho por el norte de Sudamérica y que prácticamente comparte el espacio con los Caribe. Está la familia Bora, ¿cierto? La familia Caribe, pues como ya habíamos dicho, en Colombia está representada por dos grupos básicamente, el Yuco y el Carijona. Estas dos lenguas, desafortunadamente, y estas dos etnias están en una extinción casi absoluta. Es una tristeza, por ejemplo, en el caso de los Carijona, que quedan como 50 personas que se auto reconocen como Carijona, solamente hablan la lengua algunos ancianos, no hay un proceso de recuperación, nadie la está, digamos, documentando para el futuro. Entonces esta lengua está prácticamente a punto de ser exterminada, lo mismo que la cultura carijona. En Colombia también está la familia Chibcha, que ya vimos que es una gran familia, es una familia macro Chibcha, que viene desde Centroamérica. ¿Listo? Están los Kogi, por ejemplo, toda la gente de la Sierra Nevada, la gente de las tribus de la Sierra Nevada comparten esta familia lingüística con los antiguos muiscas de Bogotá. Está la familia Chocó, que antiguamente esta familia Chocó era considerada Caribe, era considerada parte de la macrofamilia Caribe, pero pues ahora ya no. Entonces está el Embera y el Guaunán. Los Guaunán son un pueblo prácticamente hermano de los Embera, ¿no? Pero pues que es diferente y tiene su propia lengua. Está la familia Guajibo con los Sicuani, que hay que decirlo, los Sicuani tienen montones de personas, son casi 30.000 personas que pertenecen a esta etnia. Está la familia Macú, está la familia Sáliva, está la familia Huitoto. En el Amazonas, la familia Quechua, representada por los Inga. Antiguamente se pensaba que la lengua Paez o la lengua Nasa era parte de esta familia Quechua, pero pues actualmente se sabe que los Nasa pues son la lengua Paez, la lengua Nasa, el Nasayugüe, es una lengua aislada que pues perteneció a una familia de la cual solo sobrevivió el Nasayugüe. ¿Listo? Están las lenguas criollas, que pues en este caso no nos competen porque las lenguas criollas son una mezcla entre una lengua europea y una lengua de otra parte. En este caso, en el caso de Colombia, las lenguas criollas no tienen muy poca, digamos, injerencia en lo indígena, porque son mezcla de lenguas europeas con lenguas africanas traídas por los esclavos. Está la familia Tupí, vista solamente por una lengua, que es la lengua Cocama. La lengua tucano, que aquí aparece con muchos idiomas, ¿cierto? Está la lengua barbacoa o las lenguas barbacoanas, en las cuales se encuentra el guambiano, o sea, la lengua de la familia paniquita, de la tribu de los paniquita del Cauca. Y dentro de las lenguas aisladas, como ya lo habíamos visto, está el andoque, el tinigua, el ticuna, el yagua, el cofán, el kamsa, el paez nasa, o sea, el nasayugüe, y el chururo. Entonces, lingüísticamente, este es el mapa de Colombia. Se dice que existen más o menos unas 100 lenguas, ¿cierto? En este caso dice que son 80 lenguas vivas y que 20 de estas lenguas están extintas. Entonces, más o menos ese es el mapa lingüístico de la nación colombiana. Bueno, el pueblo indígena Pijao, el cual legalmente a nivel de la nación es conocido como la tribu Collaima y Natagaima, es un pueblo que no tiene lengua. El idioma se extinguió, o sea, es un pueblo sin idioma. El idioma se extinguió a finales del siglo XIX, podríamos decir, y así como la simbología y la religión. Es decir, los pijaos ya no recuerdan los símbolos de su cultura, ya no saben por qué una chaguala es una chaguala, no saben qué significa eso, ¿sí? Ni tampoco esos dibujos y todo ese arte encontrado en las ollas y en las piedras que fueron talladas por los antepasados de las personas pues, que viven ahora, de los natagaimas y los collaimas de la actualidad, ¿cierto? Entonces resulta que por cuestiones del destino, como ya lo dijimos en un capítulo, en una conferencia anterior, el movimiento indígena actual, o sea, lo que es el capítulo, digamos, siglo XXI y finales del siglo XX del mundo indígena en Colombia, se formó básicamente en el Tolima y liderado por indígenas Pijao.
Quintín Lame se vino a vivir al Tolima. Entonces eso causó que el indigenismo y que la claridad de todas esas personas sobre su identidad fuera absoluta. Ellos saben de dónde vienen y quiénes son, pero el problema es que no tienen una lengua, no tienen un idioma, son personas que hablan español y que son básicamente católicos a nivel de religión. Esto es súper importante, este tema, y ya les voy a explicar por qué. Entonces, en un inicio fue muy importante que estas personas no supieran una lengua nativa porque todos hablaban español y podían hacer unas negociaciones claras con el Estado. Pero con el paso del tiempo, cuando se establecieron las reglas del juego sobre el tema del movimiento indígena, pues comenzaron a dudar hasta de su propia identidad indígena. Decían, pero ¿cómo es posible que se tome a los Coyhaimas y Natagaimas como indígenas si ellos no hablan ninguna lengua indígena? Si ellos son católicos y no practican ninguna religión indígena. Entonces ahí se crea un gran problema. Y entonces en la actualidad, por ejemplo, los jóvenes indígenas, los líderes indígenas, cuando van al movimiento nacional, son discriminados hasta por otras etnias, que dicen, pero ¿cómo es posible que ustedes se identifiquen como indígenas si ustedes no hablan ningún idioma? Entonces, ¿qué ha pasado? Que en este momento se ha formado lo que yo llamo esta era, llamémosla desde el 2000, ¿qué le digo yo? Desde el 2015 hasta el 2025 o algo así, o 30 podríamos decir, que podríamos llamar la era de la confusión, porque entonces esa necesidad se convirtió en una obsesión. Entonces básicamente todas las comunidades y muchas personas desean recuperar esa lengua, pero no se sabe cómo hacerlo, ¿sí? Entonces lo que se crean son listados de palabras con sintaxis española, europea, confusión, porque básicamente este tema se tiene que tratar a nivel científico, ¿sí? ¿Por qué a nivel científico? Porque si fuéramos como los NASA, mejor dicho como los Carijona, si fuéramos como los Carijona, que tienen un abuelo por allá que habla la lengua y que la conoce, pues sería una cuestión social, sería una cuestión de cualquier persona, ¿no? Que se dedicara a coger al abuelo y cogerlo y escribir la lengua y recuperarla con toda, porque es una lengua viva, ¿sí? Una lengua natural. Pero el problema es que lo que tiene el mundo pijao son vestigios de una lengua extinta hace más de 2 siglos. Entonces no hay una forma, digamos, comunitaria ni por esfuerzo así simple y sencillo, sino que se tiene que tener un conocimiento grande de la lingüística para realizar esta recuperación. Entonces podríamos decir que este es el estado del arte en este momento, ¿no? Un pueblo sin idioma, con una necesidad inmensa de tenerlo y pues haciendo esfuerzos digamos fallidos por muchas partes para tratar de que esto se dé. Entonces podríamos decir que este es, digamos, el recorrido de la extinción de la lengua pijao. Pues lo primero, pues sabemos que aquí podemos ver la piedra de Aipe, que quiere decir que en el siglo XV aún se hablaba, estaba viva, existía, era una lengua funcional y era la lengua más hablada del Tolima y posiblemente del centro de Colombia, como lo dice Céspedes en su artículo sobre la lengua franca, donde él de hecho llega a proponer la teoría de que la lengua indígena pijao era una lengua franca, era una lengua que usaban indios, españoles y todos los habitantes de las zonas colindantes y del Tolima, pues para entenderse, para hacer negocios, para hacer su vida diaria, ¿cierto? Una lengua que todos entienden. Entonces él propone esa teoría de que es una lengua franca. Entonces aquí vemos como en el siglo XV aún está viva. Luego pues llega el tema de la guerra, el tema de la conquista y la colonia, y comienza el proceso de extinción, pero pues en este momento no es tan fuerte, ¿no? La lengua sigue hablándose. Para el siglo XIX, ¿cierto? Cuando llegan los... primero vamos al siglo XVI y el siglo XVII. Entonces este es otro factor súper fuerte en el tema de extinción, y realmente ya es el comienzo del proceso de la extinción de la lengua pijao, y es el Estado español, ¿no? Nosotros éramos súbditos del Imperio Español y pues teníamos que acatar sus reglas. Entonces ellos tenían su adoctrinamiento, que era la iglesia, el Estado y la escuela. Esas tres, digamos, instituciones rompen totalmente con el idioma y son enemigas del idioma. La iglesia, obviamente, un idioma del diablo, ¿sí? No es el español, es un idioma del monte, es un idioma endemoniado, podríamos decirlo así. Además que, pues como ustedes saben, los moanes eran muy rebeldes,
entonces se relacionó mucho esta lengua con las prácticas de mohanería, con las oraciones, los cantos de la mohanería. Entonces la iglesia comienza a ser un enemigo mortal para el idioma. Inicialmente pues los mohanes ganaban, ¿no? Pues según lo que dice Fray Pedro, los mohanes iban también a los ríos y a sitios para desenseñar, ¿no? Es decirle que lo que decían los curas era mentira. Entonces así es como el español comienza a destruir el idioma indígena pijao. Luego el Estado, entonces ¿a qué se refiere con el Estado? Pues al Estado se refiere con las notarías, las partidas de bautizo, todo lo que tiene que ver con los documentos notariales está en español y no puede aparecer el idioma bequi, obviamente debe desaparecer. Entonces es otra estocada pues al cuello del idioma bequi, y es que todas las cuestiones estatales vienen en español, entonces no hay cabida para esa lengua pijao ancestral. Y después, posteriormente, pues ya me imagino yo en el siglo XVIII o algo así, la escuela, ¿cierto? Entonces la escuela es exactamente eso. La escuela no llega a decir niños, ustedes tienen su cultura, nosotros tenemos la nuestra, vamos a crear una educación multicultural. No, la escuela dice simplemente lo que ustedes saben son salvajadas, son errores, está mal, ustedes pueden ser mejores personas, ¿sí? O sea, ustedes por hablar su idioma son poca cosa, pero pueden llegar a ser algo importante si aprenden el idioma y después comienzan a culturizarse, a hacer bachilleres en este idioma. Entonces ahí hay un rompimiento absoluto con la lengua bequi. Luego viene con la lengua indígena pijao. Luego viene el siglo XIX con la República, que sí fue peor todavía, porque pues la verdad es que los supuestos libertadores, estas personas como Bolívar y eso, tenían un odio, como ya vimos en capítulos anteriores, casi enfermo por la cultura indígena, la despreciaban, la veían como poca cosa. Y pues obviamente para ellos un país nuevo, un país evolucionado no podía contener estos vestigios del pasado, ¿no? Como la lengua indígena. Y pues a los indígenas, como vemos en este dibujo, los convirtieron en indios cargueros, en esclavos, prácticamente mulas, bestias de carga, como dice Quintín Lame. Eso fue el indígena para el Estado español, eso es el indígena para la República de Colombia, para la Colombia actual. Pues está cambiando mucho eso, pero básicamente eso es. Y en este estado tan lamentable de la lengua durante el siglo XIX se extinguió porque pues los que seguían hablando eran personas que vivían aisladas, que vivían muy en el monte, que vivían muy en el campo, como actualmente pasa con el etnolecto, ¿no? Existe una especie de etnolecto, de idioma pijao del español, ¿cierto? Una versión del español muy de los pijaos, pero que únicamente es hablada en zonas muy aisladas de Totarco, Dollare, Ortega, El Tambo y lugares así, porque el contacto con la lengua estándar es mínimo. Entonces en ese tiempo pues solamente se conservaba hasta que cuando llegó Pedro José Ramírez Endoya en el año 1945 y con toda la escuela del ICANN, pues no quedaba un idioma, quedaban listados de palabras, quedaban palabras que habían sido usadas en el pasado, pero no quedaba ni sintaxis ni gramática y no era una lengua funcional. Básicamente lo que recogen estas personas, estos listados de palabras, son digamos las palabras indígenas y propias del pijao que se encuentran en ese etnolecto muy primitivo y bastante más primitivo que el que existe ahora, porque ahora digamos que ese idioma etnoléctico, que es el español lleno de palabras pijao, se habla, pero ya no es el mismo que se hablaba hace 50 años en Ortega, hace, ¿qué te digo yo? 70 años en Ortega. Entonces ahora vamos a analizar qué es lo que queda, cuáles son los vestigios del idioma pijao que quedan después de este proceso de extinción. Entonces, palabras pijao, léxico pijao, que es lo único que queda, porque como les cuento no quedan estructuras gramaticales, sino solamente listados de palabras, quedan con significado en las crónicas de Indias. En las crónicas de Indias, básicamente en las escritas por Fray Pedro Simón y por Fray Pedro de Aguado, que son como los cronistas que se encargaron del Tolima, o bueno, no se encargaron del Tolima, digamos que dentro de sus escritos que hablan de múltiples lugares, Venezuela, la costa, pues incluyen al Tolima. Entonces Fray Pedro de Aguado y Fray Pedro Simón recogen algunas palabras muy importantes de los vestigios idiomáticos pijao, como la palabra caique, que significa saludos, o como la palabra bota,
que significa madre, y pues son palabras muy centrales, ¿no? Muy importantes en el desarrollo de un idioma. Entonces tenemos que las crónicas de India son una de las fuentes más importantes y más antiguas, ¿no? Y más antiguas en los que quedan vestigios de palabras pijao. Igual son muy pocas, ¿no? Son poquitas las palabras, pero son muy importantes por su antigüedad y por ser absolutamente claro que sí son pijao. Otro, digamos, fuente de los vestigios de estas palabras, pero ya pues sin significado, sino solamente la palabra como tal, es la toponimia. Alguna vez escuché a un moán en el sur de Tolima decir que la lengua indígena, la lengua pijao, no estaba muerta, sino que era como una olla de barro, ¿cierto? La cual se había partido en 1000 pedazos y había quedado regada por toda la tierra. Lo que quería decir esta persona es que los nombres de los sitios del Tolima, incluyendo el mismo departamento, los municipios, muchísimos municipios, están escritos, están dichos en lengua indígena pijao. El nombre de Ibagué, la misma capital, el nombre del departamento, Tolima. Municipios no solamente del sur, sino como Collaima y Natagaima, que ya sabemos exactamente que son nombres indígenas pijao, sino en el norte, como por ejemplo Herbeo. Herbeo es una palabra, es un toponímico de origen pijao, de origen panche, ¿cierto? Mariquita, Honda. Honda no tiene que ver con el arma antigua, ¿cierto? Ni Mariquita tiene que ver con los cucarrones rojos, sino tiene que ver con tribus indígenas como los Marquetaima, que dieron origen al municipio de Mariquita, y los Hondaima, que dieron origen al municipio de Honda. Entonces, como podemos ver, veredas, ríos, la mayoría de los sitios en nuestro departamento, la vereda Chucuní en Ibagué, ¿cierto? La vereda Cuminá en Alvarado, y casi todo lo que usted se encuentra en este departamento tiene un nombre pijao. Entonces, digamos que esas son las partecitas de esa olla que está partida en pedazos. Otra fuente de estas palabras, de este léxico, de este listado de palabras pijaos, son los apellidos pijaos. Resulta que ese es uno de nuestros más grandes baluartes como departamento. Y pues gracias a la madre naturaleza, pues el sacerdote huilense Pedro José Ramírez Sendoya hizo un recopilatorio de estos apellidos, ¿no? Él fue a las notarías de Ortega, Collaima y Natagaima y recogió los apellidos que a él le parecieron indígenas de esta zona. La antroponimia, que viene del griego antropos y nomos, o sea, el nombre de las personas, que son nombres de personas, no solamente está conservada, hay vestigios en cuestiones de apellidos, sino que también Pedro José Ramírez Sendoya hizo un listado de nombres de caciques antiguos, y sobre este tema pues también hay que agregar que la antroponimia no solamente es el nombre de los lugares actuales, ¿no? Porque en este caso Pedro José Ramírez Sendoya también en el diccionario indio hizo un recopilatorio de tribus y parcialidades ancestrales, parcialidades coloniales. El siguiente trabajo o aporte de Pedro José Ramírez Sendoya y su diccionario indio del Gran Tolima es el listado de palabras conocidas como pijao de Ortega. Estos son un montón de términos que recogieron en Sendoya, Rachel Dolmatov, Alicia Duzán y algún otro investigador que se me escapa, a mediados del siglo XX, es decir, 1945, 1955, en el municipio de Ortega, gracias a los buenos deseos y a la ayuda de Manuel Quintín Lame, que era el cacique que estaba como gobernando esta zona en esta época. Entonces se logró hacer este recopilatorio, se recogieron muchas palabras, se recogieron muchos verbos, muchas expresiones, relaciones familiares. Realmente, de todos los vestigios, el más grande es el listado de pijaos de Ortega. No me atrevo a decir que el más importante, pero sí es el más grande y es el que podría permitir realizar una recuperación idiomática total de la lengua. Otra fuente de vestigios son los documentos notariales. Para esto hay que anotar una cosa, ¿no? Y es que el listado de apellidos que hizo Pedro José Ramírez Sendoya en su diccionario indio, pues es un documento notarial, ¿no? Es un documento notarial. Pero pues en cuanto a investigación de documentos notariales, yo tengo que hablar aquí del libro de la doctora Susana Matallana, el
de oficios de la Real Justicia contra don Martín del pueblo de Caima y otros indios e indias por herbolarios. Es un nombre largo, yo sé, pero es un nombre en latín de una especie como de causa judicial, ¿no? El detalle es que este libro se basa en documentos notariales del centro del Tolima, de Alvarado e Ibagué. En los años 1600, en la época en que Calarcá estaba en pleno combate contra el Estado español, se dio un caso de que capturaron un montón de moanes, ¿no? Moanes, o sea, médicos tradicionales del centro del Tolima. Y se dieron entrevistas y cosas. La doctora Susana Matallana recogió todo esto, todo este caso judicial, las entrevistas, los descargos de los moanes. Ahí se encuentran muchas palabras, muchas, digamos, costumbres del tema de la hechicería ancestral, de la moanería. También plantea el hecho de que había lengua y sobrelengua, ¿no? O sea, que traducían del panche al pijao y del pijao al panche, quiere decir que probablemente no fueran exactamente la misma lengua, sino unas lenguas bastante parecidas. Y entonces, ya para resumir, vamos a decir que las fuentes de los vestigios de las palabras pijao, de ese listado de palabras pijao que se conserva, son, bueno, primero las crónicas de Indias, segundo la toponimia, o sea, los nombres de los sitios en el Tolima, podríamos decir tercero la antroponimia, ¿sí? Los nombres de las personas, los apellidos, el listado de palabras de Pijao y Ortega, los documentos notariales y principalmente la tradición oral. Porque muchos indígenas en este momento hablan una especie de ignolecto, es decir, un español cargado de palabras indígenas. Esas palabras son válidas, son totalmente importantes y pues gracias a que pues, estamos en un equipo que está conformado con personas totalmente pijaos, metidos en la etnia y en las comunidades, pues eso nos ha servido para que vayamos incrementando este listado de palabras de la tradición oral. Compañeros, entonces les doy las gracias por poner atención a esta conferencia y pues continuamos la siguiente clase. Ahora comenzamos con la ronda de preguntas y muchas gracias por estar acá.